Su ejemplo, pues, es acicate para que emprendamos el camino nuevo al que nos convoca un tiempo que será distinto y que ya es distinto. No es menos exigente que el tiempo vivido por usted en sus prolegómenos como forjador de nuestra civilidad. Entre tanto, presidente, puede irse con la seguridad de que los venezolanos, forjados dentro de la democracia y demócratas a pie juntillas, no le daremos tregua al desaliento. Nos sabemos sin derecho, como usted nos lo enseña en Moldes para la Fragua, a no parar por más tiempo el reloj en la espera del destino común. Pero camino nuevo y de elevado privilegio, mi querido presidente, es el que usted se gana con creces en esta hora, de manos de la Virgen María y de su Hijo nuestro Padre. Ha sido usted el regente de la República durante una década de su vida y de nuestra vida como nación. 2 lustros en los que la voluntad popular lo unge para ejercer la presidencia de todos los venezolanos. 3.650 días de afirmación sin desmayo, que realiza en 2 etapas asignadas, cabe recordarlo, por la austeridad. Lo hace en momentos de sequía material, pero abonados por su amor profundo a Venezuela. La siembra en la carestía da frutos buenos. Ello es motivo de honda reflexión. En un solo año de su primer quinquenio, presidente, usted le deja a los más necesitados, dentro de los necesitados, tantas casas dignas como las que construye el país Botarate a lo largo de la última década, primera del siglo XXI. Es una muestra que carece de relevancia a la luz del motivo que nos congrega alrededor de sus restos y en el que todo cede para abrirle espacio a lo trascendente. Pero es una muestra. En lo interno, usted instituye como gobernante a contracorriente, situado más allá de su minuto, la promoción popular. Para que el país deje de ser Estado o república de gendarmes o mera república de partidos, y para hacer del país expresión viva del protagonismo de su gente. Afirma al país sobre la idea del nacionalismo democrático, el desarrollo democrático, que preserve los modos esenciales de nuestro ser colectivo, pero sin el complejo de los países que dudan de su dignidad nacional. De allí que en lo externo, guiado por su tesis de la justicia social internacional, usted le abra senda constructiva a la inserción de Venezuela en el mundo como nación pequeña, modesta, pero consciente de sus fortalezas espirituales, y nos inserte en el apasionante desafío de la integración andina. Son memorables sus palabras dichas ante el Consejo Permanente de la OEA en 1970. Más grave que una mentalidad imperialista en los países desarrollados es una mentalidad colonialista en los países en vías de desarrollo. En su segunda jornada presidencial hereda una realidad hecha rompecabezas, al borde de la violencia social, median un cambio histórico e incluso universal al occidente de magnitudes todavía inapreciables, y el fenómeno de la movilización crítica de los venezolanos, que es el producto no de lo actual, sino del esfuerzo educativo de la democracia civil. Usted, con serenidad, sin caer en las provocaciones, sin darle habitáculos a lo inmediato, ofreciéndole al tiempo y su justa dimensión dentro del tiempo largo de toda república, arma el rompecabezas, otra vez como en su primer gobierno, con el cemento de la paz. Menguada y sin prestigio la institucionalidad republicana, quebradas las finanzas, dividida la milicia, debilitada la palanca del petróleo, muertos los afectos que hacen posible a la república civil, no obstante la convivencia se sostiene durante su último mandato. No corre a borbotones y por estas calles, en los términos de ahora, la sangre de Juan Bimba, ni mengua en su dignidad humana. La cultura de la protesta la asume usted sin temores, la interpreta como necesaria para que el país reencuentre su rumbo, o mejor, para que logre discernir sobre su cambio necesario y se prepare para el milenio que entonces golpea sobre nuestras narices. Ese que otra vez, por un signo de nuestra historia, nos lo retardan como a principios del siglo XX y del siglo XIX las fuerzas de la disolución o el gendarme innecesario. La paz que no se alcanza sin justicia social, tal y como usted lo predica desde su primer viaje juvenil
al Congreso de Estudiantes Católicos, celebrado en Roma en 1933, es la paz por la que usted aboga en 1960, cuando desde su curul de presidente de la Cámara de Diputados intima a Fidel Castro para que cesen los fusilamientos de su pueblo y tras el engaño de una revolución que se dice redentora del mismo pueblo. Negado a las conveniencias de momento, es la misma paz que como norte explica su tarea de pacificación y la incorporación a la vida democrática de quienes, siguiendo el ideario del dictador cubano, toman el camino de la violencia armada. Es la misma idea de la paz que nutre el esfuerzo que usted aborda al final de su vida como hombre de Estado para reconciliarnos como país luego de los trágicos sucesos de 1989 y de 1992. Se trata de una idea pacificadora que al momento de realizarse y a diferencia de la acometida durante su primer gobierno, la comparte sin reservas toda la nación, que ahora sufre de amnesia en medio de su tragedia. Todo el espectro partidario del país, los medios de comunicación social, los candidatos a quienes usted vence en la justa comicial de 1993, la Iglesia Católica a la cabeza y como peticionaria, y hasta la víctima de los golpes de sangre ocurridos entonces, el presidente Carlos Andrés Pérez y su sucesor Ramón José Velázquez, acompañan las medidas de gracia orientadas a la reconciliación nacional. La humana gratitud se hace presente durante su labor pacificadora posterior a 1969, mas el espíritu cainita del que hablaba Rómulo es el signo que domina luego de su segunda jornada pacificadora. Pero ello no le resta valor a la ejemplaridad histórica de su conducta, coherente, fundada en los principios. Nadie puede regatearle, mi querido presidente, que en su acendrada formación de cristiano católico y por hacer de su credo guía y testimonio durante la generosa vida que le otorga el Creador, usted pone de lado la impostura, sostiene los valores permanentes de la democracia en las horas de mayor adversidad, así como combate de manera frontal a los negadores del hombre, vengan de la fuente totalitaria o de las aguas del socialismo real. Entiende bien que la democracia no se niega, antes bien se afirma en la idea de la tolerancia, en la convivencia. Como gobernante demócrata cristiano, usted no le abre las puertas a los estados cuyos gobiernos son cunas de la satrapía, sino a los pueblos que son sus víctimas. De allí su tesis de arraigada tesitura democrática e inspiración en el magisterio eclesial sobre el pluralismo ideológico y la justicia social internacional. Mi querido presidente, luego de más de 90 años de fecunda entrega a Venezuela y a los venezolanos, objetos preferentes e indiscutibles de su afecto, en prueba de que sus enseñanzas logran desbordar como río generoso y hacen fértiles los terrenos que a su paso estas encuentran, lo despido por lo pronto, en nombre de todos los aquí presentes y del país que sigue su ejemplo. Y así lo hago, mi muy querido presidente Rafael Caldera, apropiándome del verbo de su hijo Rafael Tomás, para dejar cuenta concreta y una síntesis de su existencia ejemplar. La búsqueda de la verdad, lejos de constituirse en motivo de aislamiento e indiferencia hacia los demás, se hace en usted ejercicio de caridad. Como dijera San Agustín, sabe que no se debe entregar al ocio, desentendiéndose de ser útil al prójimo, ni a la acción, olvidando la contemplación de Dios. Descanse en paz, el artesano de nuestra paz.